Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos a la tercera fecha del ciclo de conferencias sobre el proceso de donación de órganos y tejidos humanos organizado por la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy relevante, que es tratamiento intensivo del donante de órganos. Primero, antes de presentar a nuestra ponente, quiero dar un comunicado importante, por favor, a todas las charlas, todas las ponencias que se realizarán los días miércoles del mes de mayo, van a acceder con el mismo link con el que accedieron desde la primera charla. Y el otro comunicado es que el día 31 de mayo finaliza la última ponencia y al finalizar se les hará entrega de sus certificados como participantes. Pues bien, sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, es la doctora Carmen Cerrón Cabezas, especialista en medicina intensiva y médico asistente del Departamento de Trasplante del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Adelante, doctora Carmen. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y sí, como lo han mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo intensivo en el paciente que es donante de órganos, de diferentes tipos de órganos, pero básicamente órganos sólidos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, vamos a compartir e iniciar la ponencia. ¿Se notan las diapositivas? Así es, doctora, se nota todo bien. Ya, ok. Entonces, para empezar, el tema a tratar el día de hoy es el manejo del potencial donante en muerte encefálica. Como ya me presentaron, mi nombre es Carmen Cerrón Cabezas, médico intensivista del Departamento de Trasplante del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Bueno, para empezar vamos a ver qué es la donación. Como sabemos, hay mucha mortalidad en aquellos pacientes que están en lista de espera de algún trasplante de órgano sólido y con el transcurso del tiempo, de los años, se ha visto que esta lista de espera ha aumentado y por ende también la mortalidad, ya que lamentablemente nuestras tasas de donaciones, a lo menos en Perú, no es la ideal y no es la adecuada. Estamos todavía en un déficit de donaciones. Realmente existen diferentes esfuerzos para aumentar las tasas de donación de los órganos en la población, ya sea desde el aspecto administrativo, desde el aspecto legal, las leyes, ¿no? Hay diferentes tipos de leyes que hacen que uno pueda ser de forma voluntaria donante de órganos y a la vez hay diferentes campañas para promover el consentimiento de la donación. Pero esa es solamente una arista de toda la problemática que tenemos. Realmente el problema va mucho más allá. Los órganos de los donantes potenciales fallecidos o en muerte encefálico a menudo se rechazan debido a la calidad subóptima. No es tanto de por sí que el familiar acepte la donación, sino que también muchos de ellos aceptando ya la donación, a veces el mantenimiento no es el adecuado, el mantenimiento es subóptimo y el equipo trasplantador termina por descartar esos órganos. Realmente debe existir una gestión adecuada de los donantes y es indispensable maximizar el número de órganos que se pueden ofrecer en una donación. A la cabeza, corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas y córneas, que es lo que hacemos hablando de trasplante de órganos sólidos aquí en nuestro país. Por ende, un manejo adecuado debe asegurar una función futura óptima del receptor, ya que se está trasplantando un órgano que ha sido mantenido de forma adecuada. Realmente esta es una lámina donde podemos ver la estadística, la epidemiología
que la última que fue hecha a nivel mundial fue del 2021, ¿no? Y esta es una data que ustedes pueden encontrar en internet. Es de una asociación internacional donde están incluidos más de 90 países a nivel mundial y que de forma rutinaria brindan sus estadísticas y de acuerdo a ello se va haciendo cuadros y se va valorando cuáles son los problemas y cómo se pueden solucionar. Como sabemos y como seguro hemos escuchado, los mayores países trasplantadores son Estados Unidos y España. Para el 2021, discretamente, Estados Unidos ha mostrado un aumento de las tasas de donación. Ellos están en aproximadamente 42 donantes por millón de habitantes, mientras que España está en 39 aproximadamente por millón de habitantes. Esta es una data del 2021. Luego, la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes de España, menciona que sus tasas de donación para el 2022 han mejorado y llegan hasta un 44 a 45 donantes por millón de habitantes. Nosotros, como podemos ver, no tenemos una última data, pero aproximadamente en Perú es de 1.6 donantes por millón de habitantes. Realmente bastante lejos pues, de otros países. Esta es otra data donde podemos observar que ante la problemática de la donación a nivel mundial, diferentes países han valorado otras formas de donar. No solamente pues hablamos de donante cadavérico, también hablamos de donante vivo, por ejemplo, para trasplantes de pulmón, para trasplantes de hígado y para trasplante de riñón. No es así que también en España y en Estados Unidos, que son los países top, por decir así, han instaurado la donación en asistolia o con parada cardíaca, ¿no? Que tiene una clasificación muy diferente. Entonces, acá el 78% de los donantes a nivel mundial sí son de donantes cadavéricos, que es lo que hacemos en Perú, mientras el 22% de donantes son de estos donantes que están en asistolia o luego de una parada cardíaca. No, y acá nótese la gran diferencia pues, que tiene tanto Estados Unidos como España del resto de países, que realmente acá en esta lámina ni siquiera Perú aparece, ¿no? Porque estamos realmente bastante relegados con el tema de las donaciones. A nivel mundial, lo que más se trasplanta son riñones. Riñones porque también hay la posibilidad de hacer un trasplante vivo, ¿no? De un familiar relacionado, que es lo que podemos llamar, ya sea padre, hijo, madre, que puedan donar a los pacientes, a los receptores. Riñones, más de 92.532 trasplantes a nivel mundial. Hígado, más de 34.000. Corazón, más de 8.400. Pulmones, más de 6.400. Páncreas, más de 2.000, ¿no? Y médula, más de 172. Realmente los trasplantes de órganos sólidos, nada más, hablamos de más de 144.302 trasplantes estimados para el año 2021. Discretamente ha aumentado con el año 2020 en un 11.3%, ya que en los años previos pues, se vio bastante disminuido por el tema de la pandemia, por el COVID. Pero realmente todos estos trasplantes, por más que nos parecen cifras bastante grandes, realmente no cubren ni el 10% de las necesidades a nivel mundial. Realmente a esa alternativa hemos visto, se ha tenido que hacer trasplante de riñones vivos en un 38% y trasplante de hígado también vivo en un 23%. De hígado vivo usualmente tiene la bandera, el estandarte que se lleva casi uno de los primeros puestos, la zona asiática, ¿no? En Japón y Corea del Sur. Realmente la tasa de rechazos en el país, en el Perú, es bastante frecuente, ¿no? Como podemos ver en esta lámina, más del 60% de aquellos pacientes que están en muerte encefálica y se solicita a la familia la donación, más del 60% dice que no, por una serie de factores que ya es otro tema
a tratar. Y bueno, ya para entrar en el tema del día de hoy, muerte encefálica. ¿Qué es muerte encefálica? Es la ausencia de reflejos del tronco cerebral, la ausencia de respuestas motoras y de la función respiratoria en un paciente que está normotérmico, en un paciente que ha descartado algún tipo de intoxicación, en un paciente que está en coma con una lesión cerebral irreversible, conocida, y sin trastornos metabólicos contribuyentes, porque si es un paciente que está bastante hipotérmico, está intoxicado, esos pacientes no los puedo considerar o no puedo hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Con respecto a la donación y muerte encefálica, realmente debido a la escasez de órganos, el cuidado óptimo de este potencial donante es crucial luego del diagnóstico de muerte encefálica. Es por ello que el concepto de una notificación oportuna debe definirse como un conocimiento del paciente antes de que ocurra la muerte encefálica. Es por ello que los procuradores hacen seguimiento de forma rutinaria a aquellos pacientes que están en coma profundo, que están con GLajo 3 o que la evolución neurológica es desfavorable. Entonces, una vez que ya están viendo el tema de lo que usualmente llamamos la tormenta de catecolamina, ¿no? O un enclavamiento cerebral con una posterior muerte encefálica, en ese momento tengo que hacer una notificación oportuna para que desde allí empiece mi mantenimiento ya como un paciente con muerte encefálica. Ya no es un paciente neurocrítico, ya no es un paciente que necesito neuroprotección. ¿No? Entonces debo tener esta notificación oportuna para luego conversarla y discutirla con la familia de forma oportuna, que eso debería hacerlo de forma protocolar el procurador o en su defecto el médico, siempre y cuando tenga todas las herramientas y la oportunidad y la empatía con la familia para poder conversar del tema, porque acordémonos que la familia está pasando por un duelo bastante difícil, bastante complicado. Entonces llegar a este tema de donación para ellos en algún momento se ven un poco, para ellos incluso en algún momento lo pueden llamar como inoportuno. Entonces hay que ver el mejor momento y con la persona más idónea que pueda solicitar la donación. La muerte encefálica tiene todo un componente fisiopatológico que se basa en la isquemia cerebral. Una vez que hay isquemia cerebral, hay destrucción del núcleo del vago y de diferentes centros vasomotores medulares. Es por eso que se abole y se suspende la actividad parasimpática y el sistema simpático no va a tener un centro contrarregulador. Es por ello que el paciente llega a un shock neurogénico y hay lo que se llama la tormenta de catecolaminas, que está dada por taquicardia, por hipertensión arterial, por aumento del gasto cardíaco, por un desequilibrio entre la demanda y el consumo de oxígeno por el miocardio y por ende por un aumento de resistencias vasculares pulmonares, que es lo que llamamos un edema pulmonar neurogénico, ¿no? Hay disfunción del ventrículo derecho y hay un edema neurogénico pulmonar de por sí dentro de la fisiopatología. ¿Qué es la tormenta de catecolaminas? La tormenta de catecolaminas está dada por una frecuencia cardíaca más de 140, por una presión arterial sistólica más de 200. Se dice que lo menos estos episodios lo puede hacer más del 63% de los donantes en diferentes estudios que se han hecho. Y a veces no es tan complicado hacer este diagnóstico. Por el tema todo fisiopatológico, esta tormenta de catecolaminas en un paciente que está entrando en muerte encefálica suele darse en las madrugadas por un tema de fisiopatología. Es por eso que cuando uno ve los reportes de enfermería, las hojas de enfermería, el monitoreo que usualmente hacen las licenciadas, pues vemos todo este cuadro de taquicardia e hipertensión en la madrugada, que muchas veces son horas que hay menos personal quizás vigilando al paciente y a veces son minutos u horas de hipoperfusión que luego las vamos a ver reflejadas, ¿no? Cuando hay esta tormenta de catecolaminas por la intensa hipertensión que tiene el paciente, nosotros usamos vasodilatadores, que lo ideal y las sugerencias internacionales son medicamentos de corta duración.
el esmolol a la cabeza. Nosotros en Perú no tenemos esmolol endovenoso. Y la segunda opción que tendría que darse es el labetalol. En algunos centros sí tenemos labetalol y podemos usarlo. Es de predilección usar un endovenoso porque son pacientes bastante inestables hemodinámicamente. Entonces, si yo le voy a dar nifedipino, le voy a dar captopril, realmente si es que están tan hipertensos, se van a ir al otro extremo, se van a ir a la hipotensión y de ahí voy a tener que iniciar vasoactivos y entonces vamos a estar en esa encrucijada y en esos dos límites. Si es que no tenemos la betalol, el siguiente vasodilatador a usar es el nitroprusiato. Y bueno, esto vamos titulando de acuerdo pues a la respuesta de la presión arterial, ¿no? Y posteriormente de la frecuencia cardíaca y ver qué tanto está haciendo frecuencias cardíacas altas, descartar arritmias de fondo, ¿no? Tomando un EKG, viendo los electrolitos, porque también en este momento son bastante frecuentes. Realmente tiene que darse un control adecuado que es crucial para posteriormente para nuestro receptor, porque ya desde este momento de hipoperfusión que pueda tener el paciente, el donante, esto va a repercutir luego en el receptor, en la calidad de vida, en la mortalidad y en la morbilidad, aunque a veces no lo consideremos, ¿no? Entonces, la tormenta de catecolamina se da por una desactivación simpática de la médula espinal, porque hay una disminución de catecolaminas, hay una pérdida del tono vasomotor y hay una resistencia vascular tanto periférica como sistémica disminuida. No hay, por ende, vasodilatación, hay hipovolemia y puede haber lesión intrínseca también del miocardio por ese desequilibrio de oxígeno que habíamos comentado. Por ende, hay una inestabilidad hemodinámica persistente, el paciente bastante hipotenso. ¿Y qué es el siguiente paso que hay que hacer? Como ya sabemos, el tema de la resucitación, tanto resucitación de fluidos y mientras vamos administrando ello, iniciar vasoactivos. ¿Qué vasoactivo iniciar en ese momento? Eso es lo que vamos a ahora conversar. Otros cambios fisiopatológicos dentro de la muerte encefálica son la hipotermia. Casi el 100% de los pacientes hacen hipotermia. Hay hipotensión en el 97% de los pacientes. Hay diabetes insípida, también en una frecuencia del 65 al 90%. Pueden darse arritmias que usualmente son por trastornos hidroelectrolíticos hasta en un 32%. Puede haber edema pulmonar hasta en un 20% y también pueden haber paros cardíacos hasta en un 10%. El paro cardiorrespiratorio realmente no es una contraindicación para el trasplante, exceptuando corazón. Claro, si hay un paciente con un paro cardíaco, hay que reanimarlo y con los tiempos que ya sabemos lo más pronto posible, poder hacer la resucitación avanzada y ya luego en la valoración del equipo trasplantador valorará si es que los diferentes órganos van a ser removidos o no. Pero el paciente con paro cardíaco no es una contraindicación. La hipotermia, si bien casi la tienen la mayoría de los donantes, es indispensable corregirla, ya que esto puede perpetuar la acidosis metabólica y por ende también perpetuar las altas dosis de vasoactivos. Hay algunos parámetros u objetivos dentro del manejo del donante. Tener un normotermia es lo ideal, con una temperatura más de 35, una presión arterial media de 65. Acuérdense que ya no es un paciente neurocrítico, si fue un paciente con un traumatismo encefalocraneano, con un hematoma subdural bastante amplio, con hipertensión endocraniana, con edema cerebral, y que lo he manejado como un neurocrítico en su momento, pero lamentablemente ha evolucionado mal y ya ha hecho muerte encefálica, este paciente ya no es neurocrítico y por ende ya no lo manejo así, ya no tengo esas presiones objetivo de las PAMS de 85, 90, ¿no? Ya estos pacientes simplemente se manejan con presiones arteriales medias
de 65. Lo ideal es que un paciente donante sea manejado en una unidad de cuidados intensivos. Sé que muchas veces es difícil y complicado en diferentes hospitales, en diferentes centros, llevar a un donante a la UCI por el tema de camas, pero ese es lo ideal. En tal caso, pues se puede manejar en un área de donde se manejan pacientes críticos, que a veces pueden ser la emergencia. Lo ideal es que tengamos también un paciente monitoreado y que por lo menos tenga una línea arterial para poder hacer la valoración hemodinámica. No, las frecuencias cardíacas dentro de los rangos normales que ya sabemos, la diuresis con una diuresis entre 0.5 a 1.5 miligramos por kilo por hora. Obviamente está de más recalcar que debe tener una sonda Foley, una sonda nasogástrica, el catéter venoso central para la administración de diferentes medicamentos, o también 2 vías, o si no, 2 vías periféricas de buen calibre por si el paciente tiene hipotensión. Realmente tampoco es una indicación exclusiva pasar los vasoactivos a bajas dosis por vía periférica. Puedo iniciar mientras voy avanzando y luego se va colocando un catéter venoso central, pero si el paciente está hipotenso, no necesariamente va a pasar la noradrenalina o la vasopresina o la adrenalina por una vía central. Podemos empezar por una periférica con tal de mejorarla, optimizar la presión arterial y luego se va colocando el CBC. La presión venosa central realmente es un parámetro que a veces lo tenemos que usar ante la necesidad de que no hay otro tipo de monitoreo hemodinámico, quizás en la emergencia no tenemos una ecografía para valorar volemia, no para hacer una ecografía cardíaca. Entonces puede ser valorable tener unas PVC aproximadamente de 8 milímetros de mercurio, y en el donante pulmonar sí discretamente menos de 8 por el tema de la congestión, ¿no? Las saturaciones de oxígeno entre 92 y 95% es suficiente para ellos. Un pH en sangre arterial también dentro de rangos normales. El sodio, lo ideal es que esté también dentro de rangos normales, entre 135 y 145. Realmente tampoco ya se pierde esa idea que tenemos de la corrección de sodio de 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas. No, eso lo hacíamos por la posibilidad, no podíamos corregir más el sodio porque había la posibilidad de que haya un deterioro neurológico, pero ya es un paciente, acuérdense que ya está en muerte encefálica, entonces la corrección brusca y rápida no va a tener mayor repercusión en nuestro donante, entonces hay que corregir de las formas que ya sabemos, ¿no? Con agua libre, o con agua destilada endovenosa. Entonces, las hipernatremias también en algún momento, más de 170, 180 eran una contraindicación relativa para trasplante de hígado, pero ya en el transcurso del tiempo no hay mayor contraindicación para ello, ¿no? Pacientes con sodio de 180, 175 pueden ir a trasplante, no hay problema, pero la intención es que sí durante el manejo a lo menos bajemos lo más que podamos el sodio. El potasio sí un poco en niveles un poco del límite superior, ¿no? Entre 4.5 a 5 quizás de potasio, valorando el tema de la diuresis. Si son pacientes con poliuria, obviamente van a tener hipocalemia, que hay mayor riesgo de alguna arritmia que puedan presentar. Las glicemias, también las glicemias que usualmente manejamos, menos de alrededor de 140, 180 de glicemias, estaríamos bien. Si es que hay hiperglicemias frecuentes, iniciar infusión de insulina, ¿no? La hemoglobina realmente, igual que un paciente crítico, lo manejamos con límites, con rangos de 7, valores menores a ello, transfundir, realmente ser bastante conservadores, porque realmente transfundir con hemoglobina de 7.5 o 7.8 sin mayor requerimiento, no es lo ideal, porque acuérdense que los glóbulos rojos y cada hemocomponente pues también tiene un componente inmunológico, y que a lo menos para los trasplantes de riñones sí cuenta.
¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración. Las plaquetas alrededor de 50, que sería lo ideal. Realmente hemos visto muy poco donantes con plaquetopenia, usualmente se mantienen con plaquetas dentro de rangos aceptables, ¿no? Más de 50 y siendo lo más conservador posible si es que no hay mayor evidencia de sangrado. Estos son otros parámetros, ya más que todo hemodinámicos, si es que tienen algún tipo de monitoreo hemodinámico en las UCIs, en las emergencias, en sus hospitales. Si es que tengo un paciente con monitoreo, por ejemplo, con un FlowTrack, con un catéter Swan-Ganz, ya el donante lo tiene, bueno, lo dejamos para poder hacer el monitoreo por allí, ¿no? Hay que aprovechar en lo máximo si es que hay. Un índice cardíaco entre 3 a 5 litros por minuto por metro cuadrado del paciente. Hay que hacer valoración del volumen sistólico, ¿no? Entre 40 a 60 mililitros por metro cuadrado. Las resistencias vasculares sistémicas, como habíamos comentado, usualmente están bastante depletados. Estos pacientes manejan resistencias vasculares sistémicas entre 800, entre 700 aproximadamente, pero tratar de corregir en lo posible, ¿no? Y bueno, la saturación venosa central de oxígeno, que es algo que sí podemos tener a la mano, alrededor de 65 a 80%. Dentro del manejo hemodinámico, realmente la hipovolemia es el hallazgo más frecuente en un donante potencial de órganos. Y esto, como hemos comentado, debido a la vasodilatación intensa que tienen los pacientes por secundaria, además a una liberación de diferentes radicales libres. Y si más aún hay una hipotensión sostenida, esto hace pues que la vasodilatación también progrese aún más, y si esta se ve perjudicada por diabetes insípida, por cuadros de poliuria, por pérdidas bastante marcadas, potencian aún más la hipovolemia y por ende la hipotensión. En algún momento hemos visto diuresis de más de 1,5 litros, 2 litros por hora, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un balance bastante estricto de los ingresos, de los egresos. Hemos tenido que incluso colocar catéteres de alto flujo para poder por ahí administrar volumen en una intención pues de optimizar la volemia, ¿no? La expansión volémica inicial, si hay inestabilidad hemodinámica, realmente si es que responde a fluidos por las diferentes técnicas o valoraciones que se puedan dar, bueno, administramos fluidos, ¿no? Las soluciones cristaloides isotónicas realmente son la opción para la reposición de volumen, pero sí hay que tener en cuenta aquella acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Porque si bien el cloruro de sodio al 0,9 por mil, que es el que conocemos, es la solución de elección, realmente puede hacer que aumente la hipernatremia y también la hipercloremia, y haya acidosis y por ende también pueda perjudicar a los riñones. Otra opción que tenemos es el lactato de Ringer, que hay en algunos centros, pero siempre también monitorizando lactato en la gasometría si es que hay. No, en algunas revisiones sugieren administrar fluidos ante cuadros de hipotensión a 30 mililitros por kilo de cristaloides, pero esto realmente es algo relativo de acuerdo a la volemia que tenga el paciente. No toda vasodilatación vamos a reponerla con cristaloides. Hay que hacer una valoración hemodinámica para ver si es que va a ser respondedor o no a fluidos. Hay que evaluar el estado de líquidos y la capacidad de respuesta a estos, como se comentó, de acuerdo a la valoración pues, de los parámetros dinámicos que podamos tener, que es lo ideal. Muchas veces sí es complicado no tener, incluso solamente manejamos con presión arterial no invasiva y no hay, una línea arterial para hacer a lo menos valoración de la presión de pulso, pero ya nos podemos ayudar de otros marcadores como el medio interno, la gasometría, el lactato, ¿no? Incluso a veces semiológicamente también puede darse, porque a veces es difícil que en diferentes centros a nivel nacional pues tengamos todas estas valoraciones, y más aún cuando el paciente no está siendo manejada en una área crítica.
En los últimos años ya lo que nosotros conocemos como el hemacel, el gelofuscin, realmente ya no lo usamos, no es una indicación de uso y se ha asociado a un aumento de más del 40% de fracaso o de lesión del injerto renal. Además que el gelofuscin puede también perpetuar ciertos trastornos de coagulación. Entonces realmente está proscrito su uso. Los coloides de por sí pues, pueden causar coagulopatía, fracaso renal aguda y alteraciones del sistema retículo endotelial hepático. Y es por ello que si bien el hígado por fuera puede verse bien durante la remoción, pero en el transcurso del tiempo sí puede haber lesiones del injerto. Entonces lo ideal no es no usarlo. Realmente es un desafío bastante notorio el manejo del volumen, tanto en aquellos pacientes que van a donar riñón y pulmón. Porque por una parte, cuando se dona riñón, dice, hay que mantener una buena volemia, un buen intravascular. Y por otra parte, en pulmón, lo ideal o la tendencia es hacer discretamente un balance negativo en lo que se pueda permitir, porque acuérdense que también parte de la fisiopatología es un edema pulmonar neurogénico y mayores líquidos pueden causar congestión pulmonar y acuérdense que también hay extravasación de líquidos en diferentes órganos y uno de los más sensibles es el pulmón. Entonces, es en ese momento que ya depende mucho de la experticia de la persona que pueda estar manejando al donante, ¿no? Se creía anteriormente que una reanimación agresiva con líquidos producía mejores tasas de recuperación de los riñones, mientras que una estrategia conservadora de líquidos beneficiaba a la obtención de pulmones. Y realmente esto es algo muy relativo, como comento, hay que valorar a cada paciente, no porque vaya riñones tengo que tenerlo bien depletado y lo contrario con los pulmones. La valoración directa de cada paciente, ya sea en el punto de ventilatorio con la radiografía de tórax, si tengo una ecografía, hacer ecografía de pulmones para valorar si hay congestión o no la hay. Entonces, un balance de líquidos restrictivos realmente no tiene mayor efecto adverso, a lo menos sobre la supervivencia del injerto renal. Entonces, no es tampoco la hipótesis que había que mantener una buena volemia en los riñones, ¿no? La valoración, como se comentó, la tengo que hacer con presión arterial media, idealmente con línea arterial, el lactato, tener en consideración que si estoy administrando lactato exógeno, mi lactato en gasometría también va a verse de alguna forma aumentado en sus valores y eso mencionar al equipo trasplantador de hígado porque podemos ver un lactato de 3 en la gasometría y le he administrado quizás 3 litros o 3 frascos de lactato de Ringer. Entonces eso hay que comentarlo, hay que mencionarlo para que ellos lo tengan en consideración. Si tengo la oportunidad de tomar saturación arterial, bueno, de oxígeno sí, pero además la de venosa mixta, y también si tengo la posibilidad de hacer una ecocardiografía para evaluar el grado de contractibilidad miocárdica, si es que el paciente tiene signos de depresión de volumen, si tengo quisina papilar o si tengo algunas otras alteraciones hemodinámicas. Y bueno, el tema de excluir otras patologías cardíacas, eso ya compete usualmente al equipo que va a trasplantar corazón, o si tengo la posibilidad, si nosotros muchas veces pues en diferentes lugares quien maneja al paciente quizás no es un médico intensivista, un médico emergenciólogo, es un médico internista, un médico general, pero siempre puede haber la ayuda de un colega cardiólogo o afín que nos pueda ayudar con el tema de la valoración cardíaca. El inicio de vasopresores realmente adrenérgicos tiene que ser pronta, no podemos esperar que mientras le voy pasando el volumen, mientras que haga efecto y a veces tiene una vía también pequeña, delgada, no podemos esperar realmente mucho tiempo que el donante esté hipotenso y por ende hipoperfundido. Realmente, si es que tenemos que iniciar vasoactivos, hay que iniciarlos prontamente. El objetivo es tener una presión arterial media igual o mayor de 65.
Realmente, si es que hay bradicardia, el vasopresor de elección podría ser la dopamina, pero considerar que la dopamina tiene un efecto arritmogénico y como comentamos en estos pacientes hay a veces trastornos hidroelectrolíticos que pueden sumar a ello y por ende el paciente puede llegar a tener episodios tanto de arritmia o también de parada cardíaca, ¿no? Realmente antes teníamos el concepto de usar la dopamina de acuerdo a la dosis, ¿no? Dosis dependiente para valoración, perdón, para proteger el riñón, ¿no? Antes había ese concepto. Dosis bajas eran para protección renal y dosis más altas ya como mantenimiento de shock, por ejemplo. Pero ya últimamente esas hipótesis ya han sido descartadas e igual la dopamina no es el fármaco de elección ante un paciente con hipotensión, ¿no? Realmente se están usando últimamente varias combinaciones de vasopresores, de catecolaminas en los donantes. Realmente no hay un estudio definitivo que compare los efectos tanto en el injerto que estoy trasplantando, ¿no? Pero sí la tendencia y el fármaco de elección hasta el momento es la noradrenalina, igual que en los pacientes con shock séptico. Realmente también es difícil establecer objetivos universales en el tratamiento hemodinámico para todos los donantes, porque realmente muchos de estos son una caja de sorpresas como un paciente crítico, pues se comportan, son pacientes críticos. Entonces, la noradrenalina realmente es el vasoactivo de elección, ya que tiene ciertos componentes pues, que le dan esta prioridad. ¿No? Mejora la presión mejora la presión de perfusión coronaria. Es difícil realmente definir en estos pacientes una dosis máxima ideal a comparación de los pacientes que están, por ejemplo, con shock séptico u otro tipo de shock vasodilatado o un shock distributivo, ya que en estos tipos de pacientes el tono muscular está bastante depletado, no tienen las resistencias bastante bajas, la reactividad vascular cuando le administramos la noradrenalina es diferente, no es la que usualmente vemos en un paciente a un paciente que no está en muerte encefálica y realmente la farmacocinética del donante del paciente con muerte encefálica es diferente a un paciente que no está en muerte encefálica. Entonces, el objetivo, habíamos comentado, de 65 milímetros de mercurio de la PAM, luego de una administración adecuada de fluidos, ¿no? La vasopresina es el segundo fármaco de elección ante la persistencia de la hipotensión en este paciente. La dosis inicial es una dosis en bolos de 1 unidad y luego podemos mantener entre 0.5 a 4 unidades por hora endovenosa y además que se usa, pues se puede usar paralelamente en aquellos pacientes que tienen diagnóstico con diabetes insípida, que de alguna forma es frecuente en estos pacientes donantes. La dobutamina realmente sí se ha visto que tiene tiene una evidencia bastante notoria en garantizar una adecuada perfusión. Las dosis ideales realmente no son dosis tan altas, son menos de 10 microgramos kilo por minuto, pero en dosis reducidas en combinación con la noradrenalina las podríamos usar. Si bien no son un fármaco de elección, pero sí concomitantemente puedo usar con la noradrenalina si es que evidencio disfunción miocárdica, si es que hay aturdimiento miocárdico, si es que puedo descartar incluso un síndrome de Takotsubo, ¿no? O en algunas miocardiopatías estructurales con fracciones de eyección menos de 50% y si es que no hay mayor indicación pues, de trasplante cardíaco, ¿no? La dopamina, como comentamos, realmente su uso al momento es controversial. Si es que vamos a tener que usarla, quizás son pacientes con casos con bradicardia en una dosis de menos de 4 microgramos kilo por minuto. Y bueno, sí se ha visto que reduce la necesidad de diálisis en el trasplantado renal, pero tampoco es que haya cambios a lo largo de tiempo en la supervivencia en aquellos pacientes trasplantados de riñones. Realmente dosis mayores a 10 microgramos kilo minuto deben evitarse porque pueden causar vasoconstricción renal y sistémica. Obviamente no lo vamos a ver, es un paciente que sí está buena diuresis, creatinina normal, entonces no sospechamos de ninguna falla renal,
pero ya a nivel microvascular puede haber vasoconstricción, que tampoco la vamos a ver en los siguientes días en el receptor de los riñones, pero sí a lo largo del tiempo, porque disminuye la sobrevida y puede aumentar la morbimortalidad de estos receptores trasplantados de riñón. Cuando hay cuadros de hipertensión y de arritmia, como comentamos, como parte de la tormenta catecolaminérgica, en este momento se pueden dar microinfartos a nivel cardíaco y también microinfartos en otros órganos. Luego del corazón puede ser el hígado el más perjudicado. Entonces, como habíamos comentado, el fármaco de elección era el esmolol. Al no haberlo, la segunda línea es la betalol y tampoco al no haberlo el nitroprusidato en esa línea, pero el endovenoso es de elección. La bradicardia, que se da por una destrucción del núcleo ambiguo del tronco cerebral, realmente es una bradicardia que no va a responder a atropina, es justamente por eso el test de atropina, ¿no? Y podríamos usar dopamina a dosis, como comentamos, menos de 10 microgramos kilo minuto, y en tal caso, si es que no hay mayor mejoría y se asocia a un síndrome de bajo gasto, podríamos incluso colocar un marcapasos si es que lo amerita. Lo que más también vemos es aquellos pacientes con poliuria y con hipernatremia paralela, ¿no? Que hace un diagnóstico de diabetes insípida central que hasta se puede presentar en el 86% de los donantes con muerte encefálica. ¿Y por qué se da esta? Por una falla de la función de la pituitaria posterior, y también porque hay un agotamiento de la hormona antidiurética, de la ADH. Se caracteriza por haber poliuria, hiperosmolalidad e hipernatremia. El diagnóstico es cuando tenemos un paciente con poliuria, con diuresis más de 3 a 4 litros por día, o una diuresis más de 3 mililitros por kilo por hora, cuando hay hipernatremia más de 145, cuando hay una osmolalidad sérica aumentada más de 305, o una osmolalidad urinaria menos de 200 milimoles por kilo, o si es que puedo tener una densidad urinaria menos de 1.005. Entonces, si es que tenemos este paciente ya con diagnóstico de una diabetes insípida, el manejo es básicamente con desmopresina. Como recordamos, la desmopresina pues tenemos en 3 presentaciones, ¿no? Tanto oral, intranasal y en ampollas parenteral o endovenoso, ¿no? A lo menos en el seguro social tenemos la nasal, que por cada dosis o por cada PAF vienen 10 microgramos, y en el endovenoso también tenemos, aunque por épocas, porque también hay épocas en las que no hay, y la dosis endovenosa es de 4 microgramos por dosis, ¿no? Vamos a verlo luego. Con respecto a estos pacientes que tienen hipernatremia, que muchas veces pues es secundaria a soluciones hipertónicas o al manitol que han estado recibiendo, porque muchos de estos pues son pacientes que han estado siendo manejados por temas neurocríticos, o porque han estado con hipertensión endocraniana y se ha estado administrando manitol. Puede ser el responsable de la hipernatremia. Ya acordémonos que no administramos mayor neuroprotección en estos pacientes, y por ende el manitol está suspendido, ¿no? La diabetes insípida con eliminación de orina, con baja concentración de sodio, realmente contribuye de modo importante a la elevación de la concentración plasmática de sodio, y a veces pues esta hipernatremia, como ahí menciona, es secundaria a las soluciones que nosotros vamos administrando, ese suero fisiológico que nosotros le damos al paciente, teniendo en cuenta que el sodio que trae este frasco de litro es de 154 milimoles, pero muchas veces pues es complicado. Un paciente que está orinando 1 litro, está hipotenso, está con noradrenalina ya en dosis que van creciendo, ¿qué más administramos si es que no tenemos, ¿no? Entonces ahí muchas veces es la disyuntiva,
pero acordémonos que también tenemos que tratar pues esta poliuria o esta diabetes insípida para de alguna forma tratar de estabilizar al paciente e ir disminuyendo los vasoactivos. Y si tengo vasopresina, usamos la vasopresina como segunda elección. Ya como comentamos, ya la corrección de la hipernatremia en los donantes se tiene que hacer oportunamente, ¿no? Ya no hay la idea de la corrección lenta del sodio, porque son pacientes que ya están en muerte encefálica. Y bueno, se ha considerado que la hipernatremia, como comentamos, era un factor de riesgo para una disfunción del injerto hepático, pero realmente en los últimos años se ha visto que ya no hay mayor relación con ello, ¿no? Si es que no podría administrar de forma endovenosa cloruro o tengo restringida por el tema del sodio, otra alternativa es por la sonda nasogástrica administrar agua libre, ¿no? Si es que el paciente obviamente no está con residuo gástrico, no tiene el abdomen distendido, podría, si es que está indemne el tracto gastrointestinal, puedo usarlo. Como comentamos, la desmopresina, las dosis pequeñas realmente minimizan la acción y tienen una acción demasiado prolongada. Y sí, pues hay riesgos de hipervolemia y puedan repetirse para obtener un efecto clínico deseado. Es así que a veces en una situación de desesperación, por decirlo así, hemos visto que tenemos desmopresina nasal, le ponemos un PAF, 2 PAF y le ponemos 3 o 4 PAF más y realmente no, esa dosis extra que le estamos colocando se ha visto que no va a tener mayor repercusión como manejo en la diabetes insípida. Entonces tampoco se ha visto y se ha demostrado que esta sobredosificación tenga efectos negativos. Entonces simplemente se coloca la dosis que debería para el paciente. Como acá comentamos, hay 3 tipos de presentaciones. Obviamente, si es un paciente crítico, lo ideal y por el tiempo de inicio de la vasopresina es que sea endovenosa. Su tiempo de acción aproximadamente 7 minutos y tiene una duración aproximadamente de 75 minutos, ¿no? Entonces, obviamente la ampolla endovenosa es lo ideal y podríamos usarla en una situación de diagnóstico de diabetes insípida y si tenemos en tal caso, si no la vasopresina, la usamos si es que no hay desmopresina. La vasopresina, como ahí estamos comentando, que se usa también como un fármaco de primera elección en diabetes insípida y obviamente también mejora la perfusión en diferentes órganos, ya que mejora la presión arterial, ¿no? Al tener cierto efecto vasoconstricción y disminuir la vasodilatación en estos pacientes. El sodio sérico menos de 155 en algunos estudios sí han informado que pueden tener una peor supervivencia al injerto hepático si tuvieran concentraciones más altas, ¿no? Eso es lo que anteriormente se mencionaba, pero ya los últimos estudios no comentan mayor de ello o simplemente no ha habido mayor repercusión con la mortalidad. Este es un diagrama, un fluxograma de qué es lo que tenemos que hacer en las primeras instancias de tener a nuestro donante, ¿no? Como comentamos, la presión arterial media es 65, el monitoreo básico que tenemos que hacer, que es colocar nuestros electrodos para la valoración de la frecuencia cardíaca, el saturador de oxígeno, la línea arterial, que es lo ideal, un catéter venoso central también, porque no sé, si bien también puedo tener 2 vías periféricas, un paciente estable, pero muchas veces pueden ir al otro lado de inestabilidad hemodinámica en un 2x3. Entonces, tener un catéter venoso central sería lo ideal si hay la oportunidad. La temperatura, ¿no? Medirla de forma constante y obviamente el débito urinario horario, ¿no? Si es que ya tenemos otro tipo de monitorización más avanzada, un ecocardiograma, y bueno, estos ya son otro tipo de monitoreo que son más complicados, no son indispensables porque ya en los pacientes críticos pues optamos por el monitoreo mínimamente invasivo. Entonces, si es que yo tengo un monitoreo invasivo, no es que se lo vaya a colocar al paciente tampoco, ¿no?
Si tengo un paciente con hipotensión, lo primero que tengo que valorar es hipovolemia. Hacemos un reto de fluidos, ¿no? De acuerdo a la valoración, de acuerdo al monitoreo que yo estoy teniendo, ayudado de mi gasometría arterial, ¿no? Ayudado de cómo está el tema de la diuresis, si es que los antecedentes del paciente, ¿no? Y en tal caso iniciamos noradrenalina en las dosis que ya conocemos. Usualmente eh, las dosis de las diluciones de la noradrenalina en la mayoría de centros son 2 ampollas que son 8 miligramos en 100 mililitros de dextrosa. Eso es lo usual. Pero hay algunos centros que diluyen 12 miligramos en 100 mililitros. Entonces siempre cuando se reporta las dosis de los vasoactivos es necesario mencionar, o lo menciono como microgramos kilo minuto, o añado que cómo son las concentraciones, porque a veces nos pueden decir, está con noradrenalina en 17 cc por hora, pero la concentración era diferente a la que yo usualmente o el resto del equipo maneja o sabe, ¿no? Entonces ya dosis altas, ya tendríamos que iniciar un segundo vasoactivo. La monitorización hemodinámica avanzada, que incluye siempre descartar la hipovolemia si es un paciente que está con hipotensión súbita. Realmente el monitoreo hemodinámico es parte, es prioridad de lo que tendríamos que hacer. Administrar volumen, como mencionamos, manejar la diabetes insípida si es que hay el diagnóstico de esta, descartar una disfunción miocárdica, porque por todo este trastorno fisiopatológico, por las tormentas de catecolaminas, por los microinfartos que tiene, muchas veces son donantes que el corazón puede estar hipokinético o puede haber hecho un infarto cardíaco de alguna zona y no lo hemos pensado o no lo hemos valorado, y eso quizás está haciendo que persista el cuadro del shock o de la hipotensión. Hay que descartar hipotermia, como comentamos, porque esto también empeora las acidosis metabólicas. La hipocalcemia, recordemos que en todo paciente crítico lo que nosotros monitoreamos es calcio iónico, no monitoreamos y no manejamos tampoco el calcio sérico, ¿no? Y hacemos la reposición con gluconato de calcio al 10%. De acuerdo a mi monitoreo hemodinámico, decido qué tanto va a ser el paciente beneficioso de dobutamina, ¿no? Y adrenalina realmente es un medicamento que se usa de preferencia de última instancia, y más aún si es que va a haber trasplante cardíaco, por el tema de la vasoconstricción a nivel distal de los vasos. Entonces, si es que lo vamos a usar porque quizás no tenemos otra alternativa, debería ser a dosis bajas y de alguna otra forma conseguir noradrenalina y vasopresina, que son las alternativas, ¿no? Ante la vasoplegia persistente de estos pacientes, noradrenalina de elección. Si es que hay una inestabilidad hemodinámica refractaria, un shock refractario, ¿no? Nosotros usamos y se sugiere usar metilprednisolona en dosis de shock, que es lo que conocemos, que son 50 miligramos cada 6 horas, ante la inestabilidad hemodinámica refractaria. Dentro del manejo respiratorio, acordémonos que estos pacientes tienen aumento de una presión hidrostática, por ende también hay mayor edema pulmonar y mayor fuga también capilar en ellos. Hay daño capilar pulmonar por todos en estas zonas más pequeñas del pulmón, en estos vasos bastante pequeños, que también hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, y esto perpetúa aún más el edema pulmonar neurogénico. Realmente el objetivo es mantener un adecuado intercambio de gases, que es parte de la función del sistema respiratorio, y además preservar al pulmón también de que pueda estar infectado, porque al tener a mi donante intubado en ventilación mecánica, y usualmente que están más de 12 horas o a 24 horas en el mejor de los casos en un hospital, tienen el mayor riesgo de infectarse. El pH fisiológico es el que deberíamos tener como objetivo, de 7.35 a 7.45, una presión arterial de oxígeno de 80 a 100, con una saturación de oxígeno más de 95,
un CO2 de 35 a 40. Con respecto a la ventilación mecánica, ser lo más protectivos posible. Con respecto a protectividad de pulmón, es usar los parámetros ventilatorios lo más, lo más fisiológicos posible. Los volúmenes tidales de 6 a 8 mililitros por kilo de un peso predicho, que eso es fácil de hallar, que se halla con la talla del paciente. Si tenemos un peso predicho de 60 kilos y vamos a dar volúmenes tidales de 6 mililitros por kilo, entonces 360 mililitros de volumen tidal sería suficiente para este paciente. El PIB, lo ideal es mantenerlo realmente lo más fisiológico posible, a menos que pueda ir pulmón, que sí se puede aumentar discretamente el PIB de 8 a 10, porque acordémonos que el PIB tiene una repercusión, como hay una interacción cardiopulmonar, tiene también una repercusión retrógrada a nivel de los vasos, de los vasos hepáticos a nivel de la cava inferior, y puede causar también éstasis a nivel del flujo sanguíneo hepático y puede causar cierto grado de hipoperfusión en los vasos más pequeños. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. Si es un paciente que no es obeso, debería manejar un PIB fisiológico de 5. Bueno, ajustar el FiO2 y el PIB, como comentamos, con saturaciones más de 95. Realmente no se sugiere en este tipo de pacientes maniobras de reclutamiento pulmonar, y solamente se sugiere esto en situaciones muy excepcionales, ¿no? Así hay varios artículos, paper, que sugieren maniobras de reclutamiento, pero muy breves, de 5 a 8 minutos, en aquellos donantes que van a ir a trasplante de pulmón. Pero ese ya es otro caso. Usualmente estas maniobras de reclutamiento deberían hacerse por un colega, por un médico que sepa maniobrar más avanzadamente el ventilador mecánico. Si no, hay riesgo de que incluso presiones altas del ventilador mecánico pues puedan causar barotrauma, neumotórax u otros. Es por ello que solamente se hacen situaciones muy, muy excepcionales. Entonces, un edema pulmonar neurogénico puede al haber estar siendo sumado por un aturdimiento miocárdico, y si es que a esto he administrado líquidos durante la resucitación de forma excesiva, esto me puede condicionar a atelectasias, ¿no? Entonces, ¿esto que hace? Las atelectasias disminuyen la capacidad residual funcional, hay colapso alveolar de los pulmones en las zonas dependientes pulmonares y disminuye el oxígeno, el transporte de oxígeno se ve alterado, entonces va a haber un desequilibrio entre estos. Si es que va a ir trasplante pulmonar, realmente mayores cambios de lo que usualmente mantenemos no hay, es muy parecido, ¿no? Las presiones arteriales de oxígeno de 80 a 100, saturaciones más de 95, el CO2 normal, el volumen tidal que ya comentamos, protectivo, el PIB sí discretamente de 8 a 10, básicamente para mantener el reclutamiento, entre comillas, de los pulmones, ¿no? Pero sí PIB más de 10 y hasta en algún momento PIBs de 15 no se sugieren en estos pacientes, por lo que ya comentamos. Y bueno, como mencioné, las maniobras de reclutamiento, pero que deberían ser hechas por una persona que ya sepa de ventilación más avanzada. Además, si es un donante ideal, si es un paciente joven, sin mayores comorbilidades, no con un IMC de menos de 25, y tenemos la posibilidad de que pueda ir trasplante pulmonar, o va a ir el equipo de trasplante pulmonar a valorarlo, se sugiere que el test de apnea sea en CPAP. No debería hacerse el test de apnea mediante la desconexión del tubo endotraqueal del ventilador mecánico, porque esto hace que aumenten las atelectasias, ¿no? Y entonces no es lo que se sugiere. Vamos a hacer test de apnea, colocarlo en CPAP nada más.
El manejo endocrinológico, lo comento, pero realmente es algo que no tenemos, a lo menos en Perú, mayor experiencia, porque en Perú no tenemos hormonas tiroideas endovenosos y las sugerencias son con estas hormonas endovenosas, ¿no? Tanto T4 como T3. Como todo el proceso fisiopatológico del paciente con muerte cefálica, hay alteraciones del eje tiroideo, de alguna forma son comunes, como lo comentamos, y se dan pues bajos niveles de T3, ¿no? El hipotiroidismo prolongado y grave puede provocar algún grado de disfunción miocárdica y es por eso que se ha propuesto administrar T3 en este tipo de pacientes que son donantes, ¿no? Pero es algo que no podríamos no lo hemos visto en la práctica diaria. Quizás los que han tenido oportunidad de viajar o manejar en otros lugares podrían aprenderse de esa experiencia. T4 se sugiere un bolo de 20 microgramos endovenoso y luego un mantenimiento de 10 microgramos por hora endovenoso, y de T3 un bolo de 4 microgramos endovenosos y un mantenimiento de 3 microgramos por hora endovenoso. Los corticosteroides, como habíamos comentado, de alguna forma pueden mejorar la hemodinamia en aquellos pacientes que tienen shock refractario, ¿no? Porque aparentemente, igual que pasa con el paciente que está en shock séptico, hay una falla, una alteración entre el eje del hipotálamo y pituitario suprarrenal, ¿no? Entonces es por eso que administramos corticoides en dosis de shock, aunque como comentamos, se sugiere, hay algunos estudios que te sugieren hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas, pero también es algo que todavía no hay una conclusión sólida. Son diferentes equipos que manejan donantes a nivel nacional, algunos lo sugieren, otros dicen que no es indispensable, ya queda a criterio de cada equipo que maneja al donante. Pero acordémonos que si estamos administrando también este corticoide y tengo cuadros de hiperglicemia no controlada, eso también puede perpetuarse y van a aumentar mis requerimientos de insulina. Con respecto a los electrolitos, la hipernatremia en el donante es la que está más frecuente, pero también el potasio y el magnesio, que es muchas veces el más olvidado, pueden causarnos disturbios arritmogénicos, ¿no? Tanto los extremos del potasio, tanto hipo como hiper, pueden ser causantes de esto. La reposición realmente en la que nosotros administramos es de aproximadamente 30 a 40 minutos del bolo de potasio, pero a veces hemos visto potasios de 1.8, 1.7 y el paciente justo paralelamente hace un evento de un paro cardíaco que muy posiblemente ha sido por la hipocalemia. Entonces, ¿cómo ahí administramos el potasio? ¿Qué tan rápido podríamos administrar el potasio? Es una pregunta que alguna vez tuvimos y bueno, hay muchas sugerencias, ¿no? Administrarlo lo más rápido posible, por ahí sugieren entre 15 minutos a 20 minutos en lo que se puede, ¿no? Porque ese aparentemente es la causa de un paro cardíaco. Y el magnesio mantenerlo dentro de rangos normales, obviamente no con dosis mayores al usual, encima de 1.6, que es el rango límite inferior, es lo que se sugiere. Con respecto a los antibióticos, realmente últimamente se ha estudiado más esto porque se han visto mayores casos de transmisión de infecciones bacterianas del donante al receptor de órgano sólido. Y esto se ha dado básicamente porque estamos viendo más frecuentemente microorganismos multidrogo resistentes, microorganismos como los KPC, no resistentes a vancomicina, entonces hongos que no son los típicos que responden a equinocandinas. Entonces son pacientes que ya van teniendo otros microbios que no se tenían hace algún tiempo, y sí, muchos de estos se han visto, han repercutido en el donante. Si bien esta transmisión
se está dando las últimas veces con más frecuencia, o sea, se ve más. Igual la frecuencia sigue siendo baja, no menos de un 1%, pero a considerarlo, ¿no? Hay poca evidencia realmente de que la colonización del donante se asocia al desarrollo de una infección en el receptor. Usualmente son más por infecciones ya dadas y que están siendo diagnosticadas o sospechadas en un donante más que la colonización. Si el donante está recibiendo antibióticos por una infección ya demostrada, ¿no? Si tengo una pseudomonas sensible en pulmón y ya he estado recibiendo antibiótico para ello y ha habido una adecuada mejoría, se sugiere que el receptor continúe con dicho tratamiento. Deben extraerse siempre cultivos de donante, cultivos de sangre por dos, los que ya conocemos, cultivo de aspirado bronquial, examen de orina con urocultivo, ¿no? Cultivar en lo que se pueda a nuestro donante. En algunos donantes se sugiere incluso una muestra de hisopado rectal si es que hay sospecha de KPC, por ejemplo, si es que está en una sala de UCI donde han habido camas cercanas o pacientes cercanos con este microbio, o si es que es un paciente que ya tiene una hospitalización de varios días o incluso semanas, ¿no? Bueno, este es un fluxograma que ya lo comentamos previamente. Y bueno, para comentarles que sí, en la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida, necesitan y esperan un trasplante. En realidad, la lista de esperas para recibir órganos y tejidos han aumentado y siguen aumentando, y como mencionamos, a nivel mundial no se logra cubrir todas las necesidades de estos pacientes que tienen necesidad de un órgano, que las necesidades no cubren ni un 10%, y la única forma de resolver este problema es ser donante de órganos y animar y concientizar a más personas a que también lo sean. Cuantos más donantes existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse. Y siempre la donación es un gesto altruista, considerando el mayor acto de bondad entre los seres humanos. Si no hay donación, no hay trasplante. Si no hay trasplante, no hay más vida, más esperanza para todas estas personas que están en lista de espera. Gracias por la atención, y si tienen alguna duda, pregunta, estamos para responderles. Muchas gracias, doctora Carmen, por la valiosa información que nos ha brindado el día de hoy. Efectivamente, tenemos un par de preguntas realizadas por todos los asistentes. Una de ellas nos dice, ¿un paciente en shock con doble vasopresor contraindicaría el proceso de la donación? Ya. No, un paciente con doble vasopresor no es una contraindicación. Por más que tengamos dosis altas de noradrenalina y quizás también de vasopresina, no considerando los dos fármacos de elección, no es una contraindicación, a lo menos para donación de hígado, de riñones, ¿no? Porque son órganos bastante amables, por decirlo así, que realmente toleran esas dosis de vasoactivos, lo que no hace el corazón, ¿no? El corazón es un órgano más sensible, y por esas dosis altas de vasoactivos, posiblemente ya las zonas más distales de los vasos sanguíneos puedan tener algún mayor grado de vasoconstricción y por ende disfunción del injerto cardíaco, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, usualmente sí podría contraindicarse de forma relativa, pero siempre tiene que valorarlo el equipo trasplantador, ¿no? Pero para el resto de órganos no hay mayor contraindicación, el doble uso de vasoactivos. Perfecto. Héctor nos pregunta, ¿qué sugerencias podría brindar para el manejo de la hipercalcemia en el donante? Realmente las hipercalcemias en el donante muchas veces la hemos visto asociadas, y también no solamente en los donantes, sino también en otro tipo de pacientes críticos, ¿no? Cuando tienen algún grado de injuria renal, no, injuria renal aguda. Entonces, muchas veces el tratamiento de la hipercalcemia es cuando ya el paciente está más sintomático, ¿no? En un paciente crítico.
pero cuando vemos incluso calcios iónicos de 3, de 3, 2.5, 2.8, no le hemos hecho mayor tratamiento, la verdad. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, una pregunta anónima, que nos dice, a ver, un paciente para trasplante renal con donante vivo y que recién ha iniciado diálisis, ¿cuál sería el momento ideal para ser operado? Bueno, si es un paciente que ya está en diálisis, ¿no? Y tiene indicación de trasplante y entiendo que ya está en lista de espera, no hay un tiempo establecido. Obviamente que mientras más pronto, mejor, siempre y cuando su receptor haya pasado todo el tema de la calificación, el tiempo debe ser entre lo que se espera lo más pronto posible, porque recordemos que ahí el paciente en diálisis tiene muchas comorbilidades, ¿no? De fondo, ¿no? El mismo riesgo de las infecciones a la cabeza, ¿no? Las cardiopatías que pueden tener estos pacientes nefrópatas crónicos, si tienen los catéteres de alto flujo, si tienen los catéteres tunelizados, ¿no? Entonces, siempre hay el riesgo de infecciones asociadas tanto a dispositivos, neumonías y todo ello. Eso es lo que aumenta la comorbilidad de ellos. Si ya tengo un receptor que ya lo he calificado y ya pasó todo el visto, si está en visto bueno de todo, debería trasplantarse a la brevedad, pero tampoco es que haya un tiempo establecido. Ya va a depender del equipo trasplantador que tanto lo prioriza. Y sí es importante que comente o que tenga la inquietud la persona que hizo la pregunta, porque en el transcurso de los años se ha visto que hay un mayor trasplante vivo de riñón. No se imaginan que realmente, a lo menos en el Almenara, casi todas las semanas hay trasplante vivo de riñón, que puede ser mamá, papá, hermano o hermana, algún familiar relacionado, si es que todo está dentro de lo adecuado, de lo establecido, se trasplanta, ¿no? Y eso es de alguna forma una mejoría, un alivio, una mejor sobrevida para los receptores, con todo lo que también incluye, ¿no? Porque también acordémonos que un paciente trasplantado no es que lo trasplante y sí, está mejor, su calidad de vida cambia dramáticamente, no se imaginan. Hemos tenido pacientes trasplantados de hígado, receptores de hígado en la UCI, con todas las disfunciones propias de su cirrosis, que han ido a trasplante y realmente la expectativa de vida y la sobrevida al mes y al año es al 100%, ¿no? El cambio de vida es bastante evidente. Efectivamente. Continuando con las últimas preguntas, doctora, hay una por aquí que nos dice, ¿pacientes en shock séptico pueden ser donantes si está infectado por un germen intrahospitalario con shock séptico? Ya, los pacientes con shock séptico realmente no son una contraindicación. Si es que es un proceso infeccioso, séptico, controlado, manejable, que no está necesariamente en disfunción multiorgánica y es un germen que está respondiendo al antibiótico que yo le he dado, puede ir a donante. Nosotros hemos tenido en más de una oportunidad ese tipo de donantes. Pero como les digo, tiene que haber estabilidad hemodinámica, no progresión evidente de disfunciones, ¿no? De nuestro donante y que la cobertura antibiótica sea la idónea para este microbio, si es que se ha llegado a aislar. Porque muchas veces, acordémonos que sí, sabemos que está infectado, está séptico, pero no sabemos de dónde, pero está con meropenena y con vancomicina. Pero todos los cultivos han salido negativos, pero dentro de todo el paciente está con dosis moderadas de noradrenalina, ha mantenido la estabilidad las últimas horas, los marcadores inflamatorios están quizás en bajada, ¿no? Entonces es manejable y sí, tampoco es una contraindicación relativa, que es muy diferente en un paciente
que está con altas dosis de vasoactivos, con disfunciones en progreso, está con FIO2 de 80%. Estoy pensando en una neumonía, supongamos, ¿no? En una neumonía asociada a ventilador. Está con FIO2 de 80, está con oliguria, orina solamente medio litro en 24 horas, por ahí que la bilirrubina está en 2.5, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes ya tienen 3 disfunciones, 3, 4 disfunciones, ¿no? Entonces, ya en ese contexto ya no lo consideraría, ¿no? Pero si es que el proceso infeccioso está controlado, va. Perfecto. Doctora, aquí hay una pregunta sumamente importante. Dice, si la familia rechaza la donación, o sea, entiendo que ya se le hizo la entrevista a la familia y la familia expresó una negativa rotunda. ¿Cuánto tiempo será prudente mantener al paciente, y al paciente entiendo que ya es un donante potencial, o sea que ya está muerto, con el soporte crítico? O sea, la familia ya aceptó la donación. Hubo negativa, Perdón. la familia no ha querido donar. Entonces, ¿cuál sería el tiempo prudencial para mantener al paciente con todo el soporte crítico? Realmente ese ya es un tema bastante ético, ¿no? Nosotros en Perú no tenemos una ley que avale al médico tratante, al intensivista, emergenciólogo u otro colega que se pueda retirar ya el soporte de vida avanzado, como se hace en otros países, ¿no? En Europa, en Norteamérica, muchas veces se hace limitación del esfuerzo, ¿no? Simplemente que es un paciente que esté en muerte encefálica, familia no aceptó la donación y en muchos lugares ya no se hace mayor cosa, ¿no? Se apaga el ventilador, se apagan las bombas vasoactivas y bueno, esperamos no, simplemente ya se va evidenciando el tema de bradicardia y asistolias, ¿no? Ese es en otras latitudes. Nosotros, por el tema ético, no tenemos eso, como les digo, amparado, entonces ya depende de cada colega, ¿no? Hay colegas que pueden disminuir al mínimo los parámetros ventilatorios. Por ejemplo, el FIO2 que lo teníamos en 50%, lo bajan a 21 y bueno, vamos viendo cómo evoluciona. Si estaba con una noradrenalina quizás a 10 cc por hora, podemos conversar también con el personal de enfermería y, y ya no se prepara más infusión. Pero eso ya depende de cada colega. No hay nada establecido, a lo menos en nuestro país. Y mucho también depende de qué tanta conversación pueda tener el médico con la familia. Porque si bien la familia no ha aceptado la donación, muchos dicen, ya, doctor, ya no queremos más, ¿no? Es la típica palabra que nos dicen, no quiero que sufra más, ¿no? Entonces ya quizás con esa solicitud, quizás algunos colegas puedan tomar la decisión de hacer limitación de los esfuerzos, ¿no? Lo que llamamos LED, que es limitación de los esfuerzos terapéuticos, ya no más antibióticos, ya no más vasoactivos, necesidades de oxígeno en 21%, más nada. Pero también hay familia que no acepta, o sea, también no acepta la donación, pero tampoco acepta la desconexión o la limitación como tal. Entonces ya depende de cada colega, de la valoración de cada uno. Bien, un poquito para complementar también la información brindada por la doctora Carmen Cerrón, pues nosotros tenemos un marco legal, ¿no? Y como tal, aquí en Perú y en toda parte del mundo, la muerte encefálica pues es la muerte de la persona, ¿no? Y todos los tratamientos intensivos que se hacen en los potenciales donantes son con fines de trasplante, ¿no? Y en realidad, la realidad de las áreas críticas es esa, ¿no? Quizás es un criterio de cada médico intensivista ir disminuyendo las dosis de inotrópicos o cambiando los parámetros del ventilador mecánico, ¿no? Bien, doctora, hay una pregunta adicional que es, ¿en qué tipo de enfermedades nosocomiales o bacteremia deberíamos tener más cuidado con el donante o cuáles están contraindicadas en la donación de órganos? Ya, realmente las infecciones más frecuentes que vemos en nuestros donantes son neumonías, ¿no? La mayoría de nuestros donantes son producto de traumatismo encefalocraneano, de TEC,
¿no? Muchos de ellos tienen neumonías asociadas a ventilador, neumonías intrahospitalarias, y otra de las infecciones frecuentes son las bacteriemias, ¿no? Que muchas veces son asociadas a dispositivos, ¿no? Y las infecciones urinarias, que ya son en una tercera instancia. Como comentamos, si es que el proceso infeccioso está controlado, ninguna de ellas es una contraindicación, pero sí administrar, como ya sabemos, en las horas de oro, ¿no? Tengo un diagnóstico, tomar cultivos y administrar oportunamente el antibiótico de acuerdo a la flora de mi institución, de mi UCI, de emergencia, porque puede ser que sea un centro que quizás no maneje muchos pacientes críticos y tenga gérmenes bastante sensibles, ¿no? Gérmenes que quizás con piperacilina tazobactam es suficiente para ser manejado y pueda controlar la neumonía. Pero en la UCI, por ejemplo, en nuestra UCI de la Almenara, a veces PIPTA pues le queda corto, ¿no? Entonces ya tengo un paciente de varios días, 5 días, 7 días, ya con disfunciones multiorgánicas en progreso, PIPTAS le va a quedar corto, entonces escalo más a otro antibiótico. Ahora, tampoco implica de que alguna vez también hemos visto, ya va a ser donante, la familia aceptó, va a venir el equipo trasplantador, y hemos visto que administran un boom de antibióticos. Le dan meropenel, linezolid y colistina, todo así en paquete. Y no, el hecho de que sea donante no significa que lo voy a cargar con antibiótico. No lo voy a cargar realmente con antibiótico a las 10 de la mañana y van a remover los órganos a las 4 de la tarde. Esos antibióticos de la mañana no le van a hacer efecto para la tarde, ¿no? Como sabemos, hay una demora todavía en toda la acción del antibiótico. El antibiótico tiene que ser oportuno de acuerdo al microbio que pueda estar pensando, de acuerdo a mi flora que comentamos dentro de mi institución, y el foco infeccioso de dónde es, ¿no? Bien. Y por último, Manuel Otoya nos pregunta, ¿hay un punto de corte del lactato que podría contraindicar la donación de algún órgano como hígado o riñón? No, no hay un punto de corte, pero la tendencia es que el lactato en una buena reanimación de ustedes, para las personas que nos escuchan, realmente la tendencia es que el lactato baje, ¿no? Está asociado a un lactato más de 2, y ya tengo que preocuparme, buscar las causas de hipoperfusión, shock, hipovolemia, infarto cardíaco, entre otros, ¿no? Pero si luego tengo un lactato que aumenta a 3, buscar las causas. Era porque estaba el paciente hipovolémico y paralelamente está con acidosis metabólica, y bueno, vamos mejorando el medio interno, y el lactato que estaba en 3, en 3.5, otra vez disminuye, ¿no? Entonces, ya allí sí hay, sí hay evidencia de que la curva está en disminución. Como usualmente vemos en los pacientes críticos, ¿no? Vemos las curvas que pueden hacer, pero no hay un número realmente de lactato más de 4, no lo trasplanto, o lactato más de 5, no lo trasplanto. No hay que ver a causa de qué es esa hiperlactacidemia, y además incluso a veces vemos lactatos de 4.5 y no nos explicamos de dónde está el lactato en 4.5 si ni siquiera tiene noradrenalina, nada, ¿no? Y vemos los controles de las siguientes horas y el lactato empieza a caer. Y vamos sumando, restando, viendo cómo ha evolucionado el donante, y esa hiperlactacidemia muy posiblemente ha sido respuesta de toda la tormenta de catecolaminas que ha tenido. Entonces, en ese momento de la tormenta de catecolaminas, así como hace hipertensión, luego se viene de forma súbita grados de hipotensión. Y como mencionamos, pues muchas veces el donante, ocurre todos estos disturbios en la madrugada, en la noche, y entonces a veces no hay un soporte quizás oportuno, y esos minutos que pueda causar la hipoperfusión los vemos reflejada horas después. No es lo que hemos visto dentro de algunos donantes. Bien, doctora. Y ahora sí, para finalizar, nos preguntan ¿en qué circunstancia podría darse el soporte extracorpóreo para mantener viables los órganos del donante? ¿Se puede de acuerdo a nuestra legislación? Ya, sí es interesante. Nosotros,
de alguna forma hemos visto lo que llamamos ex vivo, que son el soporte extracorpóreo para órganos, ¿no? Para órganos de pulmón, para el riñón, para el hígado, ¿no? Entonces son soportes bastante interesantes porque hacen que de forma constante se perpetúe el flujo sanguíneo a estos órganos, porque recordemos que cuando hay una remoción de órganos, o sea, la extracción de órganos del donante, hay algo que llamamos que es el clampaje de la aorta. Desde ese momento del clampaje de la aorta, esos órganos ya no están perfundidos, entonces empieza toda una cascada inflamatoria, toda liberación de radicales libres, ¿no? Entonces es un órgano que ya empieza a correr los minutos, ¿no? Las horas de hipoperfusión hasta que pueda recuperar este flujo sanguíneo. Entonces, es allí donde empieza el tiempo de isquemia fría, ¿no? Es por eso que ustedes ven que hay que correr cuando hay un donante. El más perjudicado y puede fallar y disfuncionar es el corazón, porque es el órgano que tolera menos tiempo de isquemia. En promedio de 4 horas a 6 horas aproximadamente, mientras más pegadas al 4 mejor. El hígado es más tolerable, de 6 horas a 10 horas aproximadamente, y el riñón sí es mucho más tolerable, pues, ¿no? Pero justamente más de 20 horas incluso, que no es lo ideal, obviamente. Para ningún órgano es lo ideal, porque las repercusiones las vamos a ver luego en el receptor. Ya nosotros hemos mantenido al donante, lo hemos entregado bien, tranquilo, y todos los órganos se sacaron, pero no, la repercusión viene luego con el receptor, con el equipo trasplantador, ¿no? Pero ya justamente para evitar estos tiempos de isquemia prolongados es lo que se propone y se maneja y se usa en otros países, casi todos los países usan, que son el soporte extracorpóreo, ¿no? Incluso pueden administrar antibióticos, ¿no? Si está un donante con infecciones, por ejemplo, si voy a trasplantar pulmón, ¿no? Y tenía una neumonía ahí pequeña y ha estado recibiendo, por ejemplo, no sé, antibiótico nebulizado, puedo administrarle ese antibiótico nebulizado mientras voy esperando todo el tema logístico para iniciar el trasplante de pulmón, ¿no? Eso sí, nosotros en Perú no tenemos ese soporte extracorpóreo al momento, esperemos que pronto lo tengamos, ¿no? Muy bien, doctora Carmen Cerrón, le agradecemos el día de hoy por su participación, por la información que nos ha brindado, que estoy segura que va a ser de mucho provecho a todos los médicos y enfermeros conectados a nuestra conferencia. Es la primera vez que contamos con su participación en nuestros eventos y espero que no sea la última. Gracias nuevamente y les agradecemos a todos ustedes los participantes y nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 8 de la noche y a través del mismo link al que han participado en todas estas conferencias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y para comentarles ya para terminar esto, si bien la donación es parte de lo que deberíamos promover nosotros como personal de salud, los llamo a cada uno de ustedes a hablar del tema en casa, con familiares, con amigos, para que todos podamos ser donantes, porque realmente nunca sabemos nosotros en el futuro qué tanto también podamos necesitarlo, y realmente los receptores de diferentes órganos se sienten inmensamente agradecidos, y hay algo que ellos llaman y nosotros promovemos, que es la gratitud a nuestro donante, ¿no? Porque gracias a ellos salvamos muchas vidas. Todo el equipo trasplantador tanto de los diferentes equipos que son Almenara, Rebagliati y Saboal, que son los que trasplantan, trabajamos 24/7, los 365 días del año, y estamos al llamado. Si en algún momento hay la oportunidad de poder apoyar en el manejo de uno de los donantes que ustedes puedan tener a cargo, gustosos de apoyarlos. Gracias. Listo. Bien, entonces buenas noches a todos. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.